toda la fe de Dios y todo ese es su propósito con 하나님을 nosotros. 향한 우리의 사랑이 더욱더 커져가기를 Y que su amor pueda 간절히 crecer más y 기도합니다. más dentro de nosotros. 여러분들은 어떤 인생의 목표를 갖고 ¿Cuál es 있습니까? el propósito de su vida? 우리 민족을 보면 흔히 A menudo 공부하고 성실한 nosotros decimos 민족이다라는 de que 얘기를 somos un 하죠. pueblo trabajador y 정말 diligente. 제가 봐도 어느 나라, 어느 곳에, 어느 위치에 También me he 있든 dado 참으로 cuenta 열심히 de 생활하는 que 것이 a- 대한민국 국민들인 것 todas las 같습니다. personas 우리의 열심이라는 trabajan 말도 duro 정말 en su vida 중요하지만 cotidiana. 그 열심을 어디에 쏟느냐, Vivir con 이 mucho esfuerzo es 문제를 muy 두고 importante, pero 하느냐에 de cómo 따라서 estamos 우리의 viviendo y 인생의 qué 결과는 propósito 완전히 tenemos 달라지게 됩니다. es muy diferente. 그래서 어떤 사람은 인생을 마라토너와 같이 Algunas 뛰는 personas 사람이 dicen 있고 y 어떤 están 사람은 corriendo la 트레드밀, vida como un 런닝머신 maratón y 위에 algunos 달리는 están 것과 corriendo 같은 como que en la 신앙생활을 máquina 하는 사람이 있습니다. de correr. 트레드밀, 런닝머신 위에 열심히 뛰는 사람은 Quien corre 열심히 힘을 con todas sus 쏟지만 fuerzas en la 땀을 máquina de 흘리지만 correr 아무리 suda, 달려도 제자리 걸은 것 pero 같이 nunca avanza, sino que 서 있을 siempre 때가 있습니다. permanece en el mismo lugar, 왜냐하면 눈에 보이는 porque no tiene 결승선이 una 없기 meta 때문이죠. que está viendo con 그래서 sus 그 propios 제자리를 ojos. 뛰면서 길이가 Cuando está 어디로 corriendo en 멈출까, ese 어디로 또 내려와야 momento, 되는 건 아닌가라는 solamente está 불안감을 pensando, 갖게 ¿será que 됩니다. la máquina se 우리의 va a 삶도 더 좋은 parar en algún 직장, momento? ¿Se 더 detendrá en algún 성공되는 momento? 그 Y 다음 empezamos a 단계만을 향해서 tener 열심히 달릴 때가 있습니다. preocupación. 그러나 그만 내려와라라고 할지 우리는 항상 두려움에 있게 되죠. Y 언제 nosotros siempre 구멍이 tenemos 터질지 miedo 알 de que la 수가 máquina se 없기 vaya a 때문에 arruinar o que vaya a parar de un momento a otro 우리가 y que tengamos que 무엇을 bajarnos 이 de esa 모든 것을 máquina. 하는가? 내가 왜 뛰고 있는가? 내가 왜 열심을 내고 Primero 있는가? nosotros tenemos que 왜 pensar 내가 por 더 qué 좋은 yo 인생을 estoy 가져야 corriendo, por 하는가라는 qué yo 그 estoy 궁극적인 목표를 trabajando duro. 잊어버리기 때문에 때로는 우리는 Nosotros 공허하기도 a 하고 veces empezamos a 때로는 pensar en varias 불안해하기도 합니다. preguntas que nos hacen 그렇기 sentirnos 때문에 inquietos 불안과 공허함 속에서 우리는 참된 평안을 찾지 못하죠. y a través de esa 마라토너도 inquietud en 열심히 donde no 뜁니다. podemos sentir 그런데 la 거기서 verdadera 가끔 paz. 오르기도 하고 내리막길을 También 달려야 el 됩니다. maratonista sufre 굽은 porque 길을 tiene 돌아서 que 가게 correr 되죠. subidas y 그에 bajadas. 따라 A 변화무쌍한 veces hay 날씨의 varios 기운에 적응하는 것도 enfrentamientos 쉽지 que 않습니다. están por venir. 이 A 고통의 veces el 시간의 clima 시험길을 cambia 보내게 되지만 demasiado que no 그때는 se sabe qué 포기하지 va a venir 않습니다. enfrente también. 왜냐하면 Pero ellos nunca se 그들에게는 dan por vencidos. ¿Por 결승점이 qué? Porque ellos saben que 결승점이 ellos 있는 tienen 것입니다. que entrar a una 목적의 참된 meta, 의미를 아는 tienen que 사람들은 entrar 포기하지 a la 않게 되죠. línea final. 오늘 말씀에 나온 La 시므온은 palabra de 시몬의 hoy está 마라토너 diciendo 같았습니다. acerca de Simeón y su 평생 vida se 이스라엘의 mira 위로 como que fuera 하나님의 el 위로를 maratón. 기다렸습니다. Él estaba 그것이 en una 인생의 gran 목적이었습니다. dificultad, pero siempre 주를 estaba esperando la fe de 만나는 것. Dios y él sabía de 그리스도를 que en 보는 algún 것이 momento 그의 iba a 사명이었고 poder 인생의 ver a Jesucristo. 목표였습니다. Ese era el 하나님께서 주신 propósito de su vida y también era 약속이었던 la 것이죠. promesa que Dios le había 우리 dado a él. 그리스도인들의 인생에 La vida de los 모습은 cristianos, 하나님의 약속에 의해 좌지우지됩니다. 우리 todo se 인생을 mueve 정리하는 것은 무엇입니까? con la promesa del 하나님의 Señor. 약속이 되어야 할 것입니다. Por eso nuestra vida 우리의 y el 인생의 propósito de 결승점은 nuestra vida tiene 마지막은 que ser 하나님께서 주신 recibir la 약속을 promesa y 바라보고 cumplir de su 믿음의 promesa. 경주를 하는 것과 같습니다. Por eso, creer 시몬과 en 같이 Dios 하나님의 es correr 약속인 ese maratón de la 인생이 fe. 목적이 되는 삶을 살아야 한다라는 것이죠. Y tenemos que vivir 그럴 때 una vida 우리는 como lo 평안을 hizo 얻게 됩니다. Simeón. Y en ese momento es cuando 하늘의 vamos a 평안과 recibir la verdadera paz. 우리가 Esa paz que 평안을 viene 얻게 desde el 됩니다. cielo. 우리가 인생의 목적을 하나님이 주신 약속을 갖고 살아갑니다. 그러나 그 인생의 목적이 있다, Nosotros tenemos el 목표가 propósito en la vida y 있다, estamos viviendo 라고 해서 para 모든 caminar 것이 con 되는 Dios. 것이 아니죠. Pero a veces decimos, pero si yo no tengo ningún 약속을 propósito, 기다리는 en ese 시간들을 momento no 여러분들은 termina la 어떤 vida, 마음으로 보내고 있습니까? sino que durante ese 어떤 tiempo difícil 분이 es 노래를 했습니다. 그녀를 que 만나기 nosotros 100m처럼 tenemos que esperar. 새로운 것을 바라보는 기다림이 설레임이 된다라는 표현이었습니다. 또 Hay 이런 una 노래도 canción 있습니다. en donde 그녀를 dice que está 향한 esperando 조망의 a su 벨소리에 querida 나는 너무나 en 100 사랑한다라는 metros. 이야기입니다. Esto significa de que 어떤 está 기다림은 esperando con esa ansiedad de poder ver a su persona que tanto amaba. 줍니다. 예수님이 태어났던 그 당시 이스라엘 사람들은 어떤 마음을 갖고 있었을까요? Nosotros también tenemos que tener ese deseo y siempre esperar a Dios. 사람도 있었을 것입니다. En ese momento, cuando el 열심히 pueblo de 살지만 Israel 무엇이 estaba 채워지지 않는
esperando a Jesucristo. Ellos no sabían cuándo iba a ser el verdadero momento en donde podían poder ver a Jesucristo. Por eso muchas personas esperaron de él, pero varias personas también se dieron por vencidos. Pero Simeón fue diferente. Él tenía y sabía de que Jesucristo iba a nacer y él iba a ver a Jesucristo. Todas las cosas no se pueden creer si nosotros no lo miramos. Y a veces, si miramos las cosas, nosotros tenemos y creemos que eso va a pasar, pero si no miramos las cosas con nuestros propios ojos, nosotros no podemos creer en lo que va a venir. Esperar un autobús en Seúl, ahora se puede ver la hora de la llegada, porque hay varias aplicaciones y el sistema está bien organizado en donde se puede ver exactamente a qué hora va a llegar el bus. Si los autobuses dicen que va a llegar a las 11:51, llegan exactamente a esa hora en la parada. ¿Por qué? Porque está el GPS y varios sistemas de comunicación y todos los sistemas entran enlazados donde se puede ver exactamente cuándo va a llegar el bus. Nosotros también tenemos el GPS y sabemos de que Dios está con nosotros, pero estamos viviendo una vida de preocupación y de inquietud. Pero nosotros podemos dejar toda esta inquietud atrás y vivir una vida completamente creyendo en Él, como cuando nosotros estamos enlazados con Jesucristo. Simeón estaba viviendo una vida muy sana con Dios. ¿Por qué? Porque él estaba entrelazado con Dios y él estaba haciendo lo posible para vivir una vida sana. En la Biblia, el día de hoy está diciendo de que él fue justo y fue devoto. Ser justo está viendo de cómo vivió su vida durante ese tiempo, de cómo estaba viendo Simeón a Dios. Nosotros tenemos que ser justos entre la relación con Dios y con nuestros vecinos para poder decir que somos verdaderos cristianos y estamos viviendo una vida siendo cristianos. Nosotros tenemos que confesar en cada momento que somos pecadores y siempre ver el amor que Dios nos está dando a nosotros. Decir que todo lo ha pasado por mi bien y todo no se cumplió por mi fuerza, sino que siempre confesar de que Dios estuvo conmigo y todo eso se pudo completar a través de Él. Vivir una vida de devoto significa una relación horizontal con Dios. Es vivir con reverencia y respeto hacia Dios para agradecerle con todo lo que nosotros tenemos. Simeón era justo y devoto y su corazón siempre fue entregado a Dios y a sus vecinos. Por eso él podía mostrar a través de su vida de que él siempre era justo y devoto. Y lo único que le estaba esperando a él no era la inquietud, sino que era la verdad que Dios le había dado a él. Simeón sabía de que el Espíritu Santo estaba con él. Estaba viviendo una vida junto con el Espíritu Santo. Él sabía de que el Espíritu Santo siempre estaba dentro de él. Él podía sentir ese espíritu y sabía que el espíritu estaba guiando su camino. Por eso es que él recibió esa salvación de Dios. Si Dios siempre llega con nosotros con el Espíritu Santo, nos va a dar ese corazón de la verdad. Como lo hizo David también, él estaba viviendo con su corazón firme. Si miramos en Salmo 57, versículo 7 dice, firme está, oh Dios, mi corazón, firme está mi corazón. Voy a cantarte y entonarte salmos.
다윗이 사울로부터 그 위협과 David estaba siendo amenazado por Saúl. 이후에 드린 찬송이 아닙니다. Y ese canto no 여전히 fue un canto 자신의 que 문제는 le 사울과 dio a 문제가 Dios 일치하고 있었고 그는 después de haber pasado ese sufrimiento, no, sino que fue un canto 그러나 내 cuando 마음이 se lo dedicó 걱정되고 cuando estaba 두렵다라고 찬송하고 en la cueva y 하나님께서 escondiéndose de todos los 구원해 soldados 주실 것이다라는 de Saúl. 확실한 믿음과 흔들리지 않는 David tenía esa fe de que Dios siempre estaba 있다라는 것이죠. conmigo 시므온도 en 마찬가지입니다. cada momento. Eso 내가 pasó lo 이만큼 mismo 했으니 con Simeón. 세상의 증거로 봤을 때 이만큼 하나님께서 나의 약속을 이루실 거야라고 Él tenía fe de que Dios iba a cumplir su promesa a través 하나님께서 de él. 임하시고 성령께서 증언하시는 Él 그 nunca 하나님을 recibió esa 신뢰하고 consolación del 믿음으로 mundo 변함없는 y 하나님의 de 약속이 나의 삶 속에 esta 이루어질 tierra, 것을 sino que él solamente estaba creyendo y teniendo fe hacia Dios. Por eso es que él tenía la paz dentro de su corazón, 왜냐하면 그는 의롭고 porque él era 경건한 justo y era devoto. 언제나 하나님과 연결되어 있고 Siempre 성령께서 estaba 임재하시는 삶 속에서 con 성령께서 Dios, 주시는 그 확인, tenía una 확신, 그 relación 믿음 속에서 muy fuerte 그는 con él. 불안해하지 않았다라는 것입니다. Y es por eso que él no tenía esa inquietud en su vida. Él sabía cuál era su propósito y cuál era el camino que tenía que seguir. 성령의 인도함에 따라 우리는 확신을 갖게 됩니다. Con la guía del Espíritu nosotros llegamos a saber cuál es nuestro verdadero camino. 성령의 감동으로 이제 행해야 하는 것이죠. Tenemos que movernos por el Espíritu Santo. 시므온은 성령의 감동으로 Si miramos en el versículo del hoy, está diciendo, 나의 내적인 증거의 확신, 성령께서 movido por el 확신을 가지고 Espíritu fue al templo. 행동했다라는 것입니다. 그것을 우리는 Aquí está diciendo 하는 것입니다. de que él fue movido por el Espíritu Santo y obedeció a Dios. 하나님의 영으로 A través de su espíritu estaba recibiendo la guía y Simeón obedeció. Él decidió seguir la palabra del Señor. 두 가지 의미를 Esto tiene dos significados. 하나님께서 모든 것을 Primero, 신실한 de que Dios había preparado 삶을 인도하고 있다라는 su camino y lo estaba guiando. 인도에 따라 Y a través de esa guía, él estaba siguiendo sus pasos con la fe 하나님의 약속이 que él tenía hacia Dios. 이루어진다라는 Y en ese momento 되는 것이죠. del camino es donde se cumplió la promesa del Señor. Si nosotros creemos en Él y siempre creemos en su promesa, Dios nos va a guiar nuestro camino y nuestros pies. Si nosotros obedecemos a nuestro Señor, lo único que tenemos que hacer es caminar. Toda la oración que hizo Simeón se convirtió en la realidad. Toda su vida él estaba esperando ver a Jesucristo que iba a ser el Salvador. Y en su corazón él tenía esa fe de que en algún momento iba a ver a ese niño. Él en un momento supo de que había nacido el bebé y decidió marchar para ver al niño que Dios le había enviado. 성령의 인도하심에 따라 하나님께서 주신 그 약속들은 그 약속을 눈으로 보고 Simeón estaba siguiendo adelante. 삶의 현실 속에서 이루어지는 놀라운 역사가 될 것입니다. Y todo como lo hizo Simeón nos lo hará en nuestras vidas también para que nosotros podamos seguir adelante. Si pensamos qué pasó durante este año, nos damos cuenta de que Dios cumplió algunas promesas y algunas no. Pero algo que tenemos que darnos cuenta es de que a veces nosotros no hemos obedecido bien en su palabra y no hemos escuchado su voz. No es que Dios no haya completado su promesa, sino que a veces puede ser que nosotros estamos en la inquietud. Como lo hizo Simeón, tenemos que tener la verdadera voz de Dios, como lo hizo Simeón. Y en ese momento él siempre le cantó a Dios, le dio toda la alabanza. Espero que el próximo año ustedes puedan ver la promesa de Dios, pensar qué es lo que Dios espera de mí,
vivir una vida como lo hizo Simeón, en esa verdad que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros. Les bendigo en el nombre de Dios para que siempre puedan estar en el Espíritu y ver a Dios durante el 2026. Como les comenté, Simeón ya había completado todo ese propósito. ¿Y cuál era la conclusión de haber cumplido todo ese propósito de su vida? Es recibir la verdadera paz de Dios. Si leemos nuevamente el versículo 29, dice así: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Ya puedes despedir a tu siervo en paz. Aquí está diciendo y está confesando: Dios, yo ya completé todo lo que tú me has dicho. Ahora yo puedo descansar en paz. Él no está diciendo de que ya cumplió todo lo que Él espera en su vida, no, sino que está diciendo que toda la voluntad de Dios ya se cumplió en su vida. Por eso Él puede descansar en paz. Antes de ver a Cristo, Él pensaba de que nunca iba a morir. Pero después de conocer a Jesucristo, vivió una vida justa y devoto, y sus pies caminaron para ver a Jesucristo. Y en ese momento se cumplió toda la promesa de Dios. Y ahí es donde recibió la verdadera paz. Por eso es que él puede confesar con su boca de que puede dejar a su siervo y que puede descansar en paz. Toda esa paz se cumple cuando nosotros en serio y siempre miramos el propósito de Dios. Si nosotros caminamos y seguimos adelante para cumplir y obedecer de la palabra de Dios, en ese momento es cuando tenemos verdadera paz. Si miramos en el versículo 30 del día de hoy, está diciendo que han visto mis ojos tu salvación. Pueden pensar de que la salvación se va a cumplir después de que Jesucristo crezca. Pero aquí Él está diciendo de que la salvación se completó en sus ojos. Muchas personas dicen: yo ya recibí la salvación de Dios. Decimos de que nosotros recibimos la salvación de Dios porque nosotros vimos a Jesucristo. Así es, nosotros siempre vamos a recibir la salvación si estamos con Dios. En ese momento, cuando Simeón recibió la paz, cuando él supo que recibió la salvación, no seguir mi propósito, mi promesa, sino que solamente seguir la promesa de Dios. En el versículo 32 está diciendo que has preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Está diciendo que esa luz va a venir a Israel y va a dar gloria a Dios a través de Israel, sino que no solamente va a salvar a Israel, sino que a todas las naciones y a todos los pueblos. Queridos hermanos, si dentro de usted ya se cumplió la Dios, eso no es una promesa solamente que usted está pensando, sino que es la luz de Dios y esa luz es de todos también. Y esa promesa es la promesa de todos. Tenemos que cantar, alabar a Dios, vivir una vida de bendición a través de Jesucristo en esta Navidad. Como lo hizo Simeón, siempre tenemos que pensar primero y vivir y caminar ese maratón de la fe como lo hizo Simeón. No caernos en la tentación y no caer en las dificultades, sino que solamente ver el propósito y el camino que Dios está dando a nosotros y recibir de su salvación. Solamente esto no es lo mío, sino que es
나누며 la alegría de todo el pueblo y de todas las 하나님께 naciones. 복을 때 Espero de que nuestra 그 iglesia 친구들이 y 간절히 todos nuestros hermanos reciban la bendición de Dios 기도하시기 y puedan ir a iluminar a Guatemala. Vamos a orar. 하나님, 우리도 시므온과 같이 하나님께서 Dios, 주신 약속을 향하여 믿음의 como tú 마라톤을 lo 만들어서 달려가겠습니다. hiciste con Simeón, nosotros también 흔들리지 queremos ser 않겠습니다. 불안해하지 las 않겠습니다. personas que vamos a correr el maratón de la fe. 믿고 Nosotros sabemos de que tú estás con nosotros, nos vas a 인도하시는 guiar nuestro camino. 하나님의 발걸음을 믿음의 발걸음을 Y sabemos de que nuestros pies solamente van a ser un utensilio para poder cumplir tu voluntad. Por favor, cumple todas tus promesas a través de nosotros, a través de nuestra iglesia, y danos muchas bendiciones, Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.